Estamos con el profesor Luis Pázara, que es un investigador de la Fundación Debido Proceso Legal, un profesor que ha tenido muchísima experiencia en investigaciones sociojurídicas de una región. Acaba de lanzar un libro que es una investigación regional que se llama La independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada. Muchas gracias, Luis, por aceptar esta entrevista. Encantado. Profesor Pázara, ¿nos podría, por favor, contar sobre de qué trata esta investigación? Bueno, se trata de la prisión preventiva o detención provisional, como se le llama en otros países, que es la detención que sufre una persona desde el momento en que es detenida por la policía y puesta a la disposición de un juez y acusada por un fiscal, hasta el momento en que se le condena, ¿no? Es un lapso en el cual la persona pues va a un centro de detención y sufre allí todas las condiciones que sabemos corresponden a los centros de detención. Lo que nosotros quisimos averiguar en esto es de qué manera, en el momento en que el juez decide enviar a prisión preventiva y no dar otra medida cautelar al procesado, en qué medida influyen sobre él factores que no tienen que ver ni con los hechos, ni con la ley, ni con ningún otro criterio jurídico, sino que son presiones o interferencias, injerencias que violan su independencia judicial y en consecuencia, que esto es lo importante, alteran la imparcialidad que esperamos todos del juez, ¿no? Porque eso es lo que esperamos cuando vamos delante de un juez, que el juez se decida imparcialmente el caso. Entonces exploramos esto en 4 países, que son Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Y cuáles son esos principales hallazgos? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, mira, lo que nosotros imaginábamos cuando empezamos, esto es interesante, ¿no? Porque una investigación no es especialmente interesante cuando uno encuentra lo que esperaba encontrar, ¿no? Yo creo que es más interesante cuando encuentra cosas nuevas que no esperaba. Eso es lo que hace interesante, excitante la investigación. Nosotros imaginamos que los jueces, en el momento en que en determinados casos que hubieran intereses importantes de por medio, tuvieran que decidir sobre prisión preventiva, recibirían llamadas de ministros, tarjetas de no sé quién, ¿no? Influencias a través de otros contactos, etcétera, y que eso podía alterar la independencia del juez. Encontramos que prácticamente eso no existe, o existe muy excepcionalmente. Lo que existe es un clima en el cual se ha naturalizado la prisión preventiva, es decir, que la gente, todos nosotros, aceptamos como normal que la persona que la policía señala y que el fiscal acusa es el responsable y en consecuencia va adentro, ¿no? Esto se ha naturalizado en la sociedad, por supuesto no es espontáneo, vamos a ver eso, esto se ha naturalizado de modo que el juez que decide no imponer una prisión preventiva tiene que justificarlo, está a contracorriente, está nadando en sentido contrario a lo que se espera de él. Este es el elemento, creo que más o menos demostrado en el estudio, este es el elemento que pesa y que se articula a través de una serie de cosas, ¿no? ¿Cómo se forma este clima? ¿De dónde viene? Viene básicamente de algunos actores clave. El primer tipo de actor clave son los políticos, son ministros, autoridades de otro tipo, etcétera, que salen a decir ¿cómo es posible que se haya puesto en libertad fulanito de tal si se le detuvo en flagrancia? ¿O cómo es posible que menganito, que ha cometido un crimen horrendo, y lo trata como si ya estuviera condenado, ¿no es cierto? Esta es la imagen, que ha cometido este crimen horrendo, se ha puesto en libertad. Esto es un primer renglón. Es la famosa mano dura. Exacto, es la mano dura que da muchos réditos políticos, tanto a gobierno como a oposición, ¿no? Porque esto lo hemos comprobado en algunos países en que el lenguaje de gobierno y de oposición son similares respecto a esto. Unos porque se defienden desde el gobierno diciendo son los jueces los culpables, y los otros porque dicen este gobierno no funciona, porque están en la oposición. Ese es el primer sector. El segundo sector son autoridades de las propias instituciones del sistema, es decir, presidentes de Corte Suprema, presidentes de consejos, fiscales generales, ¿no? Hemos visto varios casos escandalosos en Perú, por ejemplo, del fiscal general diciendo
cosas que son claramente interferencia con lo que es capacidad de decisión del juez. Este segundo rubro, nos hemos preguntado por qué es que las autoridades, el caso de los políticos es muy claro, como tú dijiste, es por buscar réditos políticos. En el caso de las autoridades, de las instituciones, yo tengo la impresión de que es por buscar legitimidad. Y el tema de poner gente presa, desgraciadamente, porque existe esta percepción social de que el señalado por la policía es culpable, el poner gente presa es popular. Entonces, estas autoridades yo creo que buscan legitimar la mala percepción que hay sobre las instituciones del sistema de justicia en todos nuestros países, legitimarse diciendo, miren, estamos poniendo gente presa o queremos poner gente presa. Y finalmente el tercer actor importante son los medios de comunicación. Los medios de comunicación dan por hecho esto, que el señalado por la policía es culpable, e incluso en algunos países pues nos hemos asomado al tema de relaciones no muy limpias entre policía y medios de comunicación, que se gratifican mutuamente a través de estas acciones efectivas de la policía, ¿no es cierto? Entonces, lo que resulta de la intervención de todos estos actores y de este clima son jueces y fiscales cohibidos, jueces y fiscales que tienen temor a enfrentar esta especie de ola que tienen al frente, que les dice pongan gente presa, y fulanito que ha sido detenido, métanlo adentro, ¿no? Entonces, este es el clima en el cual los jueces tienen que ir cuesta arriba para dictar una medida que no sea de prisión preventiva, es decir, medidas cautelares como el arresto domiciliario, la comparecencia, la retirada del pasaporte, en fin, todas las fórmulas que hay para evitar. Entonces, de todo esto, lo que nosotros comprobamos que sale es que lo que debería ser una medida excepcional, que es la prisión preventiva, porque es lo que dice la ley, la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, lo dice muy claramente, y las constituciones de los otros países también, y es lo que dicen las normas internacionales de derechos humanos. La prisión preventiva es la excepción y no la regla. Se ha convertido, quizá no en la regla, pero se ha convertido en una medida muy generalizada. ¿Cuáles son los efectos ya sociales? ¿Qué pasa cuando los jueces dictan prisiones preventivas sin medida? Bueno, lo que pasa, primero, lo que le pasa al juez, para entenderlo, es que de esa manera está protegido, ¿no? Como me decía un fiscal, es mucho más fácil dictar una medida como la prisión preventiva porque uno no corre ningún riesgo. Nadie le va a preguntar por qué. Nadie le va a someter a un proceso disciplinario por haber dictado una prisión preventiva. En cambio, sí ocurre lo contrario. Entonces, el juez no se arriesga cuando dicta una prisión preventiva. El fiscal no se arriesga cuando pide la prisión preventiva. Este es el primer dato, ¿no? Ahora, socialmente, lo que pasa es que una persona va detenida con todos los costos que esto significa desde el punto de vista personal, laboral, familiar, de imagen social, porque si estuvo adentro, la gente dice, por algo será, ¿no es cierto? Entonces, hay un costo enorme en una persona que a lo mejor pues no hay ninguna prueba contra ella, a lo mejor es inocente, como ocurre de hecho con muchos que pasan por... Esto no lo tenemos cuantificado porque no hay datos. No sabemos cuántos de los que van a prisión preventiva finalmente son declarados inocentes, ¿no? Y fueron por nada, ¿no? A la prisión preventiva. ¿Que se esté manejando la prisión preventiva como si fuera una pena anticipada? Sí, en los hechos es una pena anticipada, y yo te diría más aún, la audiencia de prisión preventiva, que es el momento en que recién detenido el sujeto que está siendo sometido a proceso, el fiscal pide la prisión preventiva, el defensor normalmente se opone y el procesado está allí. En ese momento, que es un momento inicial del juicio, en el cual hay solo indicios o elementos muy preliminares, porque ahí no es el juicio, ¿no es cierto? Es simplemente la audiencia de prisión preventiva. Yo diría que esa audiencia se convierte en muchos casos en juicio anticipado. Hay algo más siniestro todavía, y es que en muchos casos, o en varios casos, no exageraré, en varios casos, hemos comprobado, básicamente haciendo entrevistas a jueces y fiscales, ¿no?, que finalmente cuando se le sentencia y hay dudas razonables que deberían hacer que se le absuelva, se le impone una pena equivalente a la prisión preventiva que ya sufrió.
para no desacreditar al sistema, ¿no? Qué cruel, ¿no? Qué cruel esto. ¿Cuál es la relación de el uso de la prisión preventiva con la independencia judicial, la división de poderes y en general con la democracia constitucional? Bueno, es una pregunta, creo, más compleja que el estudio que hemos hecho, pero la prisión, mira, lo que nosotros hemos comprobado en prisión preventiva, a ver cómo decirlo, creo que el tomar la prisión preventiva como el momento o la etapa en la cual hemos querido ver qué pasa con la independencia, es una, si me permites, es una especie de excusa, es una especie de ocasión para ver el tema de fondo, y es cuán independientes son los jueces, porque eso es lo que interesa. Uno normalmente no imagina que en algún momento puede ser detenido y tenga este problema dramático de enfrentar a un juez que lo que está buscando es el argumento para mandarlo a uno adentro. Uno no se imagina como materia de un proceso penal, pero uno sí se imagina que le puede ocurrir que por X razón tenga que ir a un juicio. Y en ese momento lo que uno quiere tener es un juez imparcial, un juez que decida con su criterio, según los hechos y según lo que dice el derecho aplicable al caso. Lo que nos demuestra ese estudio sobre prisión preventiva es la poca independencia del juez. Y esta poca independencia del juez creo que uno tiene derecho a creer que no ocurre solo con ocasión de la prisión preventiva, ocurre mucho más allá, en el proceso penal y en cualquier otro proceso. Es decir, si existe un sistema de presiones sobre los jueces para que decidan en determinada dirección, estoy seguro que puedo afirmar que esto no ocurre solo en prisión preventiva. Entonces tenemos a jueces que tienen poca independencia. Esta es la gran constatación, si tú quieres, del estudio. Jueces que a través de una serie de mecanismos son inducidos a decidir en la dirección en que se espera que decidan. Es decir, no tenemos jueces imparciales. Esto es lo grave del asunto, ¿no? Y por supuesto esto tiene pues un efecto en primer lugar sobre el control de poderes, ¿no? Se supone que de los jueces depende el control de constitucionalidad y de legalidad de los actos de gobierno. Si tenemos jueces así, uno duda de que puedan ejercer imparcialmente esa función. Si tenemos jueces así, uno duda entonces de que el sistema democrático esté funcionando a cabalidad. Identificado el problema, ¿cómo superarlo? No es fácil, pero nosotros hemos tratado desde el punto de vista de la prisión preventiva, o desde este foco, porque en este trabajo no hemos podido tocar más que este tema, hemos tratado de sugerir algunas cosas muy específicas, ¿no? En 2 o 3 ámbitos, básicamente. Uno es el ámbito de la comunicación. Es decir, creemos que hay, o constatamos que en esto incide un problema de baja educación ciudadana y de baja información ciudadana. Si nos han hecho creer que todo aquel que es señalado por la policía es un culpable, esto tiene que modificarse. Y tenemos que entender que esto no es así. Y que no basta con poner presunto, como ponen los medios de comunicación, para mal señalar a una persona, ¿no? Entonces, hay ahí un problema fundamental de educación ciudadana en general. Luego, hay un problema de falta de información de la justicia. Es decir, la justicia no se explica. La justicia no siente que tiene que comunicarse. La justicia no siente que tiene que justificar sus decisiones. Entonces, las decisiones judiciales no se entienden y cuando, en general, no solo la de prisión preventiva, pero en general, y cuando se dice, bueno, este ciudadano se le va a procesar, pero no bajo prisión preventiva, sino bajo arresto domiciliario o bajo comparecencia por la cual tiene que firmar cada semana en el juzgado, la gente no entiende por qué se decide esto. No entiende que hay una lógica de la prisión preventiva muy clara, y es que solo se debe dictar prisión preventiva cuando hay peligro de fuga o cuando hay el peligro de que el procesado, estando en libertad, altere pruebas, perjudique el proceso. Y que en los demás casos no se justifica la prisión preventiva. La gente ve la prisión preventiva como pena anticipada. Esto tiene que ser explicado, modificado. ¿Quién tiene que hacerlo? Las instituciones judiciales, en primer lugar. Entonces hay una responsabilidad que debe ser enfrentada. Hay un segundo tema, o un segundo ámbito de recomendaciones, que tienen que ver con lo que pasa dentro de las instituciones del sistema.
Lo que nosotros hemos visto es que cuando un juez se atreve a dictar una medida que no es de prisión preventiva y los medios de comunicación se le lanzan como lobos, ¿no es cierto?, para decir, para señalarlo, para insinuar que ha habido corrupción en ese caso, porque ¿por qué lo puso en libertad? Seguramente hay algo oscuro detrás, ¿no es cierto? En ese momento el juez queda suelto como el torero en medio de la plaza a ver qué le ocurre. Es decir, las instituciones no tienen sistemas de respaldo, de apoyo, para que ese funcionario que ha tomado una medida correcta se sienta pues respaldado por su institución. En muchos casos son gente que no sabe qué hacer frente a esas circunstancias, porque no ha sido preparado además para enfrentar este clima adverso, y lo pasan muy mal. Peor aún si enfrentan un proceso disciplinario como consecuencia de no haber dictado la prisión preventiva, porque entonces además tienen esta carga de tener que justificarse ante el propio sistema. El tercer ámbito es, si tú quieres, el más concreto, que son los procesos disciplinarios. En los 4 países constatamos que los procesos disciplinarios son procesos, no diré secretos, pero casi. No pudimos saber cuántos procesos se habían establecido en cada país en los últimos años. No pudimos saber, en consecuencia, por qué razones se habían establecido esto. Nosotros queríamos saber de los procesos disciplinarios cuántos tenían que ver con prisión preventiva. No pudimos saberlo. Se nos ha dicho en algunos de los 4 países que incluso el juez que es procesado no sabe por qué lo están procesando. Es decir, se recurre a una causal genérica y el juez no sabe exactamente de qué se le acusa. Y finalmente los resultados del proceso, sean absolutorios o condenatorios, no se publican. Entonces, esta situación de inquisitorial, ¿no?, es sumamente grave. Y esto altera claramente el funcionamiento del juez como un juez independiente. Entonces creemos que aquí urge una reforma, y estamos señalando a qué puntos deberían incluirse. Urge una reforma del carácter de los procesos disciplinarios para darles la mayor publicidad y la mayor transparencia posible, porque solo así se garantiza el derecho del juez de recibir un proceso imparcial. ¿Qué decirle a un juez que en este clima que has descrito dicta rutinariamente la prisión preventiva? ¿Qué decirle? Que está mandando inocentes, probables inocentes, a una prisión que no merecen, ¿no? Que es lo primero, digamos. Primero eso. Segundo, que recordarle una cosa que para las gentes de derecho nos es obvia, pero que en la vida social nos olvidamos, que es que existe un principio de presunción de inocencia y que realmente hasta que no se nos condene no somos culpables. Esto que es un principio fundador del derecho moderno, del derecho democrático, del derecho republicano, no existe. Esto se ha diluido en la práctica judicial. Una última pregunta, Luis. La relación garantismo-seguridad ciudadana. Es una relación muy difícil, es una relación conflictiva, pero es una relación que habría que desnudarla o quitarle ciertos pesos, ¿no? Para comenzar, hay que quitarle todo este peso de una opinión pública manipulada, alentada constantemente a ver un problema de seguridad pública creciente, cuando no siempre es así. O sea, hay casos de países en la región en los cuales se presenta esa paradoja, que las cifras de victimización bajan o se mantienen estables y sin embargo la percepción de inseguridad crece porque hay una manipulación del tema, ¿no? Claramente hay una manipulación por parte de medios, de políticos, etc. Entonces, yo diría que lo primero que hay que hacer es como limpiarla de este peso, ¿no? Y al garantismo también hay que limpiarlo de algunos excesos, creo yo, ¿no? Pero eso sería materia de una conversación más larga, pero yo a veces en ciertos discursos garantistas, puede ser un error o un prejuicio de mi parte, lo reconozco, siento como una especie de eco de aquellas teorías o de aquellas posturas que en el fondo rechazaban la cárcel, por ejemplo, el abolicionismo, y que creo que perturban el discurso garantista en el sentido más genuino que tiene, ¿no? Efectivamente. Bueno. Luis, muchísimas gracias por el tiempo y por la investigación. Encantado.